Esta noche vamos a hablar de Malta y ese enfrentamiento que se avecina. Pero antes de que lleguemos al enfrentamiento en sí, antes de llegar a los eventos previos al cierre de la gracia en la historia de esta tierra, quiero dar un poco de trasfondo en cuanto a cómo es que se ha configurado todo el sistema, ya que la Biblia llama al diablo el engañador. ¿No es así? De modo que el engaño es su juego y tiene mucha experiencia en eso y es muy bueno en eso. Y ha aprendido un par de trucos en el tiempo que ha pasado. Entonces sabemos que el papado tiene una milicia, un ejército, y son dirigidos como un ejército en realidad, pero no tienen el equipamiento. Ellos usan las armas y el equipamiento de las naciones para lograr lo que quieren, pero para hacerlo necesitan controlar las naciones. De lo contrario, ¿quién haría lo que ellos quieren? ¿No es así? Entonces veamos cómo operan esas órdenes militares, y los dos que son particularmente prominentes son los Caballeros de Malta, la cual es la orden militar más antigua de la Iglesia Católica. Existe desde antes de las cruzadas. Y luego los jesuitas, quienes se volvieron especialistas en supervisar las operaciones. Y ellos recibieron sus órdenes de marcha cuando la crisis que enfrentó la Iglesia de Roma estuvo en el punto más alto de su historia. Y si vamos a Roma y vamos a la iglesia de Jesús, que es la iglesia de los jesuitas, es un edificio magnífico. Si miran el frente hay dos estatuas allí. Una es de Ignacio de Loyola y la otra es de Francisco Javier, dos de los padres fundadores de la orden jesuita. El otro es Pierre Fabre, de modo que las naciones estaban bien representadas. Y aquí Ignacio está parado sobre una mujer, aplastándola bajo sus pies. Obviamente sabemos que en el sentido bíblico una mujer es una iglesia, de modo que dos de los padres fundadores están parados sobre dos movimientos principales. La probabilidad de que representen a los luteranos y a los calvinistas es bastante alta. Lutero y Calvin. Y digo que las probabilidades son altas, pues cuando uno entra a la iglesia, ellos no tienen reparo en ello, pues antes del Concilio Vaticano II, ellos tenían unas placas que decían de qué se trataba todo, por lo que uno mismo podría leerlo. Subsecuentemente, después del Vaticano II, algunas de esas placas fueron retiradas, por lo que ahora es relativamente ambiguo, pero las estatuas, por supuesto, no han sido retiradas. Esta es la famosa estatua de María lanzando a las dos personas que parecen que los lastimaban, en este caso John Hus y Martín Lutero, y los están lanzando fuera del cielo. Y ayudándola está este pequeño querubín aquí, quien está arrancándole páginas a los escritos de Martín Lutero y probablemente también a los de Hus, despedazándolas en el proceso. Entonces las escrituras están siendo erradicadas por María. Ahora, como ustedes saben, María es considerada como mediadora de toda la gracia y la abogada del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay otra mediadora, pero la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero bueno, además María, claro está, nació inmaculada para ellos, lo que significa que es sin pecado. Pero la Biblia dice que ella nació bajo la ley, como cualquier otra mujer, que ella estaba bajo la condenación de la ley. Si ella estaba en este estado inmaculado, entonces quiere decir que Jesús no descendió totalmente. Y también niega, por supuesto, el plan de salvación.
Pues si Dios podía declarar a una persona como inmaculada, sin necesitar la sangre expiatoria, entonces podría hacerlo por todos. Entonces, en la teología católica, la expiación, el derramamiento de sangre, no era algo necesario para la salvación. La expiación no es esencial. Fueron las buenas obras de Cristo las que contribuyeron a la expiación. Pero a esas buenas obras le pueden ser añadidas las buenas obras de los santos. Por supuesto, las de María también. Entonces es una cesta de buenas obras de las que la Iglesia Católica puede sacar. De modo que esta teología niega a Jesucristo en el sentido de haber muerto por nosotros. Niega la expiación. Es un asunto muy serio. Ya hemos tenido una charla al respecto, pero entonces, para dejar bien claro cómo es todo, tenemos esta estatua aquí, no en esta catedral en particular, sino en la de Loyola. Aquí Ignacio está parado sobre Martín Lutero, y Lutero tiene las escrituras en sus manos, pero están cerradas. E Ignacio tiene en sus manos un documento que es mariano. Entonces, por el poder de María, erradicará a Martín Lutero o a la Reforma Protestante, y particularmente a las Escrituras. Ahora, teniendo en cuenta que estoy en Canadá, pensé que sería bueno recordarles que ellos consideran tan importante esto de erradicar completamente el protestantismo que erigieron la misma estatua aquí en Quebec como recordatorio a la nación protestante de Canadá, que esté en clave, que esté en el centro de todo. Está dirigido por la filosofía que eventualmente erradicará el protestantismo. Y creo que podemos ver claramente en el mundo la manera brillante en la que han desarrollado su estrategia. Ahora, tenemos que saber con qué estamos lidiando, porque esto no es una denominación cristiana contra otra. Estamos hablando de dos ideologías diametralmente opuestas. Y tenemos que regresar al gnosticismo. El gnosticismo eleva al hombre al nivel de la deidad y niega la necesidad de la salvación en la deidad máxima, que es Jesucristo. Entonces es una religión humanista. Ahora, si uno va a la biblioteca gnóstica, encuentra que la tradición hermética representa un linaje de gnosticismo helenístico no cristiano. Esto viene de la fuente principal para que entendamos de dónde viene todo esto. Esto es filosofía griega. La tradición y sus escritos datan de al menos el primer siglo antes de la era común, que antaño se conocía como antes de Cristo. Y los textos que poseemos fueron todos escritos antes del segundo siglo de la era común. Los escritos que sobrevivieron de la tradición, conocidos como Corpus Hermeticum, el cuerpo hermenéutico de escritos, se perdieron ante el latín del occidente después de la Edad Clásica, pero sobrevivieron en bibliotecas bizantinas orientales. Su descubrimiento y traducción al latín durante final del siglo XV por la corte renacentista italiana de Cosmico de Medici proveyó una fuerza influyente en el desarrollo del pensamiento y la cultura renacentista. Entonces, esto es directamente de la fuente y de ahí lo sacamos. ¿Y cómo llegó a tomar posesión del Vaticano? ¿Cómo fue que llegó a la posesión del Vaticano? Esa es la pregunta, pero bueno, la clave está en Cosimo de Medici. Ahí vemos a los Medicis, una familia medieval muy prominente. Eran los reyes y reinas. De sus flancos salieron linajes también papales. Esta era la familia Medici, una familia fascinante. Cosimo también organizó una búsqueda
metódica de manuscritos antiguos, tanto en el cristianismo como en el permiso del sultán, con el permiso del sultán Mehmed II. Ellos estaban ocupados con concilios ecuménicos acerca de las visiones de la Iglesia del Oriente y Roma, y este proceso logró obtener permiso para reunir todos esos antiguos manuscritos griegos que hablan sobre gnosis, escritos por los padres herméticos, los padres griegos de las religiones antiguas. Y él fundó una biblioteca donde reunió todos los manuscritos sobre ocultismo. Él estaba bien preparado para la oportunidad única que se le presentó en 1439, cuando tuvo éxito en provocar que el concilio ecuménico se moviera de Ferrara a Florencia. De Florencia y su más importante éxito en relaciones exteriores fue apoderarse de esos manuscritos. No tenemos que leer todo el documento, pero básicamente son las enseñanzas de los antiguos griegos que habían estado perdidas para el mundo occidental. Ahora, si vamos a otra fuente, la cual es una fuente genérica, Wikipedia, nos dice quiénes eran la casa de Medici. Solo por información general, podemos ver que era una dinastía política, que era una familia de banqueros. Entonces tenían los bancos detrás de ellos, la política detrás de ellos, era una casa real, dueños del banco Medici. Y luego, claro está, los papas que salieron de su linaje, que fueron el Papa Leo X, el Papa Clemente VII, el Papa Pío IV, etc. Todos estos estaban en la familia Medici. Y por este movimiento de la biblioteca de los Medici se volvió parte de la biblioteca del Vaticano. Y este conocimiento antiguo, esta gnosis, este conocimiento fue el núcleo del pensamiento vaticano y su teología. Era una religión centrada en el hombre. Aquí hay otra fuente. Que nos da un poco más de información. La tradición hermética representa un linaje de gnosticismo helenístico no cristiano. Los textos centrales de la tradición, el Corpus Hermeticum, están compuestos de 18 partes. E incluso esa sociedad que pertenece a esa sociedad hermética en el mundo propaga este gnosticismo. Ahora, este aprendizaje en particular, este aprendizaje en ocultismo, este aprendizaje gnóstico fue pasado cuando Ignacio de Loyola llegó a la sede del Vaticano. Hubo negociaciones en cuanto a cuál sería el papel de los jesuitas y la respuesta es que serían los campeones en la guerra contra el protestantismo. E introdujo un conjunto diferente de aprendizajes al mundo en competencia con aquel propagado por el protestantismo. Entonces aquí tenemos dos ideologías. El campeón de esta ideología iba a ser la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Entonces, para recuperar la supremacía perdida, el papado empleó a los jesuitas para destruir al protestantismo en un sentido moral, político y eclesiástico. Este era un problema serio. Para socavar el principio de la sola escritura, no solo tenía que socavar la veracidad de la Biblia, sino también destruir la fe que la gente tenía en la Biblia. Y tenían que cuestionar la validez de la Biblia. De modo que aquí es donde empezó la batalla sobre la palabra de Dios. Y emplearon una estrategia convirtiéndose en los maestros de las escuelas en Europa, poniendo educación contra educación. Ahora, la educación que ellos introdujeron fue el gnosticismo y pusieron en contra de las enseñanzas bíblicas. Tengo una pregunta simple. Para el ciudadano común, ¿cuál sería más aceptable? ¿Elevarse al nivel de una deidad o arrepentirse, cambiar su camino y estar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuál sería más fácil? Ciertamente los jesuitas tenían una ventaja con respecto a eso, ¿no es así? Entonces, ¿cómo fue que procedieron en todo eso?
Otro Medici, el primer primo de Leo X, Giulio di Medici. Giulio tomó por nombre papal Clemente el VII, así como la corrupción de Leo X hizo encender a Lutero. La astucia de Clemente VII determinó cómo lidiaría la Iglesia con la proliferación de Biblias. Era un problema, en todas partes se imprimían las Biblias, y Clemente fue aconsejado por Niccolo Machiavelli, el inventor de la ciencia política moderna, y por el cardenal Tomás Wolsey, canciller de Inglaterra. Ellos opinaron que tanto la imprenta como el protestantismo podían ser puestos a favor de Roma empleando un tipo movible para producir literatura que confundiría, reduciría y finalmente marginaría a la Biblia. El cardenal Wolsey, quien posteriormente fundó la Universidad de la Iglesia de Cristo en Oxford, caracterizó este proyecto como poner educación contra educación. Y entonces de ahí fue donde salió esa terminología. Y sigue diciendo, y como la imprenta no puede ser suspendida, es mejor poner educación contra educación, familiarizando a todas las personas con la disputa y suspender el laicado entre el miedo y la controversia. Esto por lo menos los hará estar atentos a sus superiores y profesores. En otras palabras, uno puede crear tanta confusión que la gente no sabrá a quién ir y terminará recurriendo a los profesores. Es una estrategia muy astuta, muy astuta. Sigue diciendo, el aprendizaje de los gnósticos sería puesto contra el aprendizaje de la Biblia, la cual demuestra cómo un hombre puede tener vida eterna simplemente creyendo los hechos de la muerte y la resurrección de Cristo. El gnosticismo tenía la esperanza de que el hombre pudiera lograr la vida eterna mediante buenas obras. Entonces eso es lo que ellos hicieron. Y por supuesto, tenían la biblioteca básica de Cosimo. Martín Lutero se opuso a esto por otro lado. Él veía lo que estaba pasando. Martín Lutero, viendo que educación contra educación era el futuro del cristianismo, vociferó una apelación a las élites en 1520, en la cual escribió un tanto proféticamente: aunque nuestros hijos viven en un mundo cristiano, ellos desfallecen y perecen en la miseria, pues les hace falta el evangelio en el que debiéramos entrenarlos y ejercitarlos todo el tiempo. No le aconsejo a nadie que ponga a su hijo donde las escrituras no tengan máxima autoridad. Escuchen cuidadosamente esas palabras. Las escuelas se convertirán en puertas abiertas al infierno si no graban fielmente las sagradas escrituras en los corazones de los jóvenes. Toda institución donde los hombres no estén cada vez más ocupados con la palabra de Dios está condenada a volverse corrupta. Pensar que todas las universidades empezaron como instituciones religiosas y hoy están todas corruptas cuando se refiere a enseñar la verdad. Todas ellas enseñan la evolución. La palabra de Dios es marginalizada, sino malignizada. Era inevitable que el Concilio de Trenton estableciera a los jesuitas como maestros de las escuelas de Europa. En varios países en Europa se iniciaron esas escuelas, como en Portugal y Europa, y eventualmente tenían una red de aprendizaje contra aprendizaje. Y esta red se expandería a 669 instituciones, 176 seminarios, 61 casas de estudio y 24 universidades para el año de 1749. Ya fuera parcial o totalmente bajo el control de los jesuitas. Entonces los jesuitas se convirtieron en los maestros de las escuelas en Europa, donde el drama y la actuación y el gnosticismo se convirtieron en la norma. En Inglaterra no tuvieron poder, pues era un país protestante y les fue prohibido ejercer cualquier derecho en ese país. De modo que usaron sus espías, por así decirlo, y uno de ellos fue, por supuesto, William Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y luego empieza a divagar en Hamlet de si es más noble para la mente sufrir las ondas y flechas de la terrible fortuna o tomar las armas contra
contra el mar de problemas y luego habla acerca de la muerte en sueño y de las conmociones naturales de esta vida y del sueño pacífico y la nueva existencia que viene en la muerte. Pues los sueños que pueden venir en ese sueño de la muerte se dan cuenta de cómo se implementan los pensamientos en otras mentes, de modo que las filosofías son introducidas en forma dramática, quedándose en la mente mucho más fácil que la verdad. Y esa era la manera en la que operaban. Ahora, si nos venimos a tiempos más cercanos a los nuestros, leemos una declaración muy parecida en el Espíritu de Profecía, o lo que Martín Lutero dijo. La infidelidad está incrementándose en nuestra tierra. Nuestros jóvenes son enviados a las instituciones educativas, donde son llevados a asociarse con aquellos que tienen pensamientos escépticos, pues incluso los jóvenes bien educados alardean de no creer en la palabra de Dios. ¿Quién será tenido responsable por este estado de las cosas? ¿No son responsables aquellos quienes desde el escritorio sagrado han desestimado las afirmaciones de la ley de Dios? ¿No son responsables aquellos quienes apartan a los hombres del camino de la verdad, llamando a la ley de Dios un yugo de servidumbre, etcétera? Es un sentimiento muy similar, ¿no creen? En otro dice, si la moral y la religión van a estar juntas en una escuela, deben ser a través de un conocimiento de la palabra de Dios. Pues puede que algunos clamen que si la enseñanza religiosa se hace prominente, nuestras escuelas no serán populares, que aquellos que no son de nuestra fe no patrocinarán la escuela. Muy bien, entonces que vayan a otras escuelas. Poderoso, ¿no? Nuestras escuelas no son establecidas solo para enseñar ciencias, sino con el propósito de dar instrucción en los grandes principios de la palabra de Dios y en los deberes prácticos de la vida diaria. La siguiente declaración realmente me impresiona. Esta es la tan necesaria educación en el tiempo presente. Si una influencia mundana va a tener efecto en nuestra escuela, entonces que se vea vendida a los mundanos y que tengan el control completo de ella. Y que aquellos que han invertido, que funden otra. Entonces la palabra de Dios debe ser absoluta, pues estamos en guerra. Y todas las grandes instituciones y universidades del mundo están siguiendo el principio gnóstico, no el bíblico. Sitios donde la palabra de Dios es ridiculizada y marginizada. Eso es gnosticismo. Ahora, ¿cómo lograron plantar esto a nivel mundial? ¿Cómo lograron hacerlo incluso en los rangos protestantes? ¿Y cómo consiguieron el control de naciones que se hacen llamar protestantes sin que nadie sepa cómo? Se necesita una mente brillante para hacer algo así, ¿no lo creen? Se necesita una brillantez sobrenatural para lograr algo así. Ahora, el general, justo antes de la herida mortal que recibió Roma al perder su poder político en 1798, y el periodo justo después fue el general Ricky. Y el mundo protestante estaba prevenido por todos los grandes líderes protestantes. Cuidado con esos sistemas. Martín Lutero había hablado fuertemente. Y naciones se habían formado ya fuera en los principios del catolicismo o del protestantismo. Las naciones protestantes ya estaban algo enclenques, pues ya estaban mandando a sus mejores hijos o a los hijos de la élite a las escuelas jesuitas, ya que tenían tan buen nombre y tan buena reputación y una imagen escolástica tan buena, pero la palabra de Dios estaba ausente. Y las naciones protestantes habían rechazado el jesuitismo, evitando que se implantara. Entonces, ¿cómo podemos engañar al mundo protestante? Bien, la guerra del general Ricky. En la 19ª Congregación General, Ricky fue elegido general superior. Y durante su reinado, los jesuitas súbitamente estaban siendo expulsados de Europa. Y algo impresionante pasó. Fueron expulsados de Portugal un año después de ser elegido, en 1758. Y los libros de historia nos dicen
que la gente estaba harta de las intrigas políticas y las maquinaciones y obras de la orden jesuita, de modo que Portugal los expulsó en 1758. Francia los expulsó en 1764. Todo esto durante el gobierno de Ricky. Esto es lo que ahora la historia nos dice, así que como Wikipedia lo pone, y el impotente Ricky lo vio todo. Y el impotente general de la orden jesuita escribió cartas a todos los jesuitas alrededor del mundo diciéndoles: oren, oren, oren. Estamos pasando por tiempos terribles. Seamos humildes. Oren, oren, oren. Ahora, tengo una pregunta. Estas naciones que expulsaron a la orden jesuita, una tras la otra, ¿eran naciones protestantes o católicas? Ahora, ¿quién controlaba la moral, la estrategia y el pensamiento de esas naciones? ¿No era la Iglesia Católica Romana? Pues había una división enorme entre el protestantismo y el catolicismo. Entonces, las naciones protestantes se unieron entre ellas y las católicas se unieron a su iglesia. Entonces, ¿quién mejor para organizar esto que el mismo Ricky? Así que ¿es acaso posible que Portugal, y solo hago una pregunta, la historia diría que me equivoco, ¿es posible que Portugal, Francia, España y Nápoles, todos estos países fueron los únicos en supuestamente rechazar a los jesuitas? Pues fue bastante realista, ya que los sacaron en embarcaciones a todos los que estaban ancianos y frágiles y que murieron en el proceso, los enviaron al Vaticano y los jesuitas se esparcieron por el mundo secular. Algunos de ellos dejaron la iglesia y se volvieron seculares. Algunos se aferraron a su sacerdocio y se volvieron sacerdotes normales, no jesuitas. Y la orden jesuita desapareció. Hasta este punto el Vaticano todavía no había vetado a la orden jesuita. El mundo espiritual general superior mandó cartas circulares a los jesuitas sobre la perseverancia ferviente en la oración. Después de ser elegido, Clemente el XIV tomó decisiones duras y humillantes contra la sociedad para aplacar a los enemigos de ella. Entonces, aparentemente, presionando por todas estas naciones católicas, el Papa mismo vetó a los jesuitas. Eso es lo que nos dice los libros de la historia. Pero la presión política no vio descanso y el Papa finalmente suprimió la orden. Y esta fue la orden del 21 de julio de 1773, siendo la razón principal el deseo de restaurar la paz en la iglesia. Entonces el Papa suprimió a los jesuitas. Ahora, aquí hay un libro muy interesante. Se llama El arte de la guerra. Y se trata de un general llamado Sun Tzu. El libro fue traducido a francés por primera vez en 1772. Interesante fecha, justo antes del veto de los jesuitas. Y fue traducido por el jesuita francés Jean-Joseph Marie Amiot, astrónomo, para el emperador de China. Y una traducción parcial al inglés fue intentada en 1905. Así que tenemos este libro que fue traducido al francés y contaba la historia de este general del ejército chino de hace más de 800 años. Aparentemente la traducción de un general legendario, quien probablemente es ficticio y nunca existió, pero del que, de igual modo, se habla en muchos círculos. Y este libro es, de hecho, de lectura obligatoria para generales militares y en las escuelas militares, incluso de Estados Unidos. Por lo que debe ser bastante importante si es lectura obligatoria. Así que debemos entenderlo. Ahora, la historia se trata de un general llamado Sun Tzu, quien era general del ejército del rey Helu, también conocido como el rey Wu.
Y el país era conocido como Wu. Y es interesante que este hombre, claro, hablaba mandarín fluido, pues era el astrónomo del emperador chino. Si vamos a Japón, hay una enorme estatua del general Sun Tzu, mostrándose que es una figura legendaria prominente. Ahora, en la página 490 de su libro, Los Jesuitas, Malaquías Martin implica que si un jesuita escribe un libro, es el general mismo de los jesuitas. En esencia, quien lo aprueba en vista del voto de obediencia. Un jesuita solo saca un libro que representa la perspectiva del general. Pero un jesuita también puede sacar un libro que no solo sea la perspectiva del general, sino los escritos del general en sí. ¿Están conmigo? Entonces, este personaje ficticio puede nunca haber existido y debe ser una alegoría que nos dice algo. Ahora, las estrategas o los estrategas más brillantes le describen a uno una estrategia. Esto lo hacen en el ajedrez y luego producen a derrocarlo a uno usando la misma estrategia que le han descrito. Así queda demostrada la brillantez del sujeto, sin lugar a dudas. Ahora, la historia continúa diciendo que el rey de Wu estaba en problemas, pues sus enemigos lo tenían rodeado y le quitaban una parte tras otra de su territorio. Tenía un problema tan grande en su nación que convocó a este gran general, o el general fue a él y le dijo: puedo resolver ese problema. Puedo resolver el problema para ti. Y dijo: mi problema es muy grave y no puede ser resuelto. Y el general dijo: sí, yo lo puedo resolver. Eso llama la atención entonces del rey Wu, quien dice: ¿cómo lo resolverás? A lo que él contesta construyendo un ejército invencible que sea tan organizado, tan preciso, tan obediente, incluso obediente hasta la muerte, que hará todo lo que le ordene. El rey respondió: ¿cómo vas a lograr eso en mi miserable nación? Él contestó: lo haré, dame la oportunidad. Entonces el rey de Wu lo pensó y dijo: bien, tengo cerca de 100 concubinas. Era como el rey Salomón, ¿no? Y dijo: todas estas mujeres de mi corte real, si puedes tomar a estas mujeres indisciplinadas y convertirlas en un ejército de mujeres disciplinadas en un día, entonces te pondré como mi general. Y Sun Tzu le dijo al rey de Wu: lo haré con una condición, y es que debo tener autoridad absoluta y que mi decisión es ley. El rey dijo: claro, anda y haz lo que quieras con mis chicas. Entonces él reunió a las mujeres y el rey tenía 2 esposas favoritas, entonces las dividió en 2 grupos y puso a las esposas favoritas del rey y la puso a cargo de un grupo y la segunda favorita la puso a cargo del otro grupo. Y luego dijo: ustedes darán órdenes, pero yo no les daré órdenes oralmente. Les daré órdenes por señas. Usaré un tambor. Escuchen cuidadosamente, pues esto es una alegoría. Les daré un tambor. Es muy simple. Si el tambor suena una vez, todos girarán a la derecha en armonía. Si el tambor suena 2 veces, girarán todos a la izquierda en armonía. Si suena 3 veces, entonces girarán y quedarán mirando al otro lado. ¿Nos entendemos? Claro que sí. Ahora intentémoslo, entonces dijeron. Entonces le pegan al tambor. ¡Bum! Y entonces giran riéndose y divirtiéndose y él dice: intentémoslo de nuevo. Y repite el ritual. Le pega 1 vez, 2 veces, 3 veces al tambor. Y no hay nada de armonía ni orden. Entonces dice: tal vez no fui claro.
Déjenme y les explico de nuevo. Y entonces les explica meticulosamente, de muchas maneras, de modo que no haya cómo no haberlo entendido. Y luego dice, hagámoslo de nuevo. Si el tambor suena una vez, giran a la derecha. Todas a la vez en armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pega el tambor. Y una se ríe y la otra hace esto y así, un total desastre. Eventualmente dice, creo que no fui claro. Déjenme explicarles amablemente de nuevo. Entonces repite el proceso. Les explica, les pregunta si todas entendieron, ellas dicen que sí, y pasa por el mismo ritual con los mismos resultados desastrosos. Y luego dice, listo, ustedes saben lo que deben de hacer. Se rehúsan a hacerlo, y como se rehúsan a hacerlo, eso es insubordinación. Y el castigo por insubordinación es la muerte. Entonces, las mujeres que dirigen, vengan adelante, ustedes van a sufrir la pena de muerte. Y ellas ven que habla en serio. Entonces corren al rey de Wu y le dicen, Rey Wu, él va a matar a tus esposas. El rey envía una orden. Este es el rey, él manda una orden, no tocarás a mis 2 esposas favoritas. No lo harás. Y Sun Tzu dice, se me ha dado autoridad absoluta. Y toma su espada y las decapita a las 2 y las hace sacar de ahí. Y escoge a otra mujer de cada grupo y le dice, puedes pararte aquí y tú puedes pararte enfrente de este grupo. Déjenme les explico el ritual de nuevo. Se los voy a explicar perfectamente. Dice, cuando el tambor suena una vez, giran a la derecha. Si suena 2 veces, giran a la izquierda. Si suena 3 veces, dan un giro completo. ¿Entienden? Y entonces dicen, intentémoslo. ¡Boom! ¿Qué creen que pasó? Obediencia absolutamente perfecta. E hizo el ritual y el rey estaba devastado. Sus esposas favoritas estaban muertas. De modo que decidieron vetar a Sun Tzu. Lárgate, no te queremos. Eventualmente, la situación empeoró tanto en su reino que no tuvo más opción y llamó a Sun Tzu para que viniera y se hiciera cargo de su nación. Y el general se volvió mundialmente famoso y conquistó de nuevo todas esas tierras y las regresó al rey de Wu. ¿De quién hablamos aquí? Hablamos del catolicismo y el protestantismo. Estamos hablando de que el rey de Wu casualmente es el papa y que Sun Tzu casualmente es el general con autoridad absoluta. Miremos lo que sería una estrategia en el arte de la guerra y veremos algunas diapositivas a ver dónde nos llevan. Él tiene unos planes y los divide en categorías. La primera es poniendo los planos. Solo voy a mencionar lo más destacable. El punto 18 es: todas las guerras se basan en el engaño. ¿Es eso bíblico? ¿Cristo usó engaño en su guerra contra el enemigo? ¿Sí o no? No. Entonces el engaño es una estrategia que no es de Dios, sino del enemigo de Dios. Todas las guerras se basan en el engaño. Por tanto, cuando seamos capaces de atacar, debemos aparentar no serlo. Cuando usamos nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca, debemos hacer creer al enemigo que estamos lejos. Cuando estamos lejos, debemos hacerles creer que estamos cerca. Usen carnadas para tentar al enemigo. Fijen desorden y aplástenlos. Si están tomándolos con calma, no le den descanso. Si sus fuerzas están unidas, sepárenlas. Disculpen, ¿cuántos grupos protestantes había?
Unos cuantos. ¿Cuántos hay ahora? Más de 33,000. Atáquenlos cuando no estén preparados. Aparezcan cuando nadie los espere. Y luego en el punto 26 dice, el general que gana una batalla hace muchas preparaciones en su templo antes de la batalla. Tengo una pregunta. ¿Los generales tienen templos o fuertes? Barracadas, lo que sea. Ellos no tienen templos. Un templo es un sitio donde se realicen sacrificios para ofrenda. Entonces este no es un general ordinario, es un sacerdote general. Y el único lugar donde podemos encontrar tales es en los jesuitas de hoy y en los caballeros de Malta. Esos son sacerdotes generales. Y el máximo general que los gobierna es el general jesuita. Entonces él se sienta en su templo y hace planes. Ahora, ¿cómo pelea la guerra? Un general sabio se enfoca en aprovechar al enemigo. Una carga de las provisiones del enemigo equivale a 20 carros propios. No usen sus propios recursos, usen los del enemigo. Igualmente, 60 kilos de su proveedor equivale a 1,200 de los propios. Para matar al enemigo, nuestros hombres deben de ser llevados a ira. Deben tener recompensas para que exista una ventaja de derrotar al enemigo. Por tanto, una pelea de carrozas, cuando se hayan tomado 10 o más carrozas, estas debieran ser dadas al que tomó la primera. Nuestras propias banderas debieran ser sustituidas por las del enemigo y las carrozas ser mezcladas y usadas en conjunto con las nuestras. Los soldados capturados deben ser retenidos y tratados con gentileza. A eso se le llama usar al enemigo conquistado para aumentar la fuerza propia. Esa es una estrategia brillante. Y si uno lo piensa en términos de guerra espiritual, entonces es obvio quién la usa. Ahora, el general es la muralla del Estado. Si la muralla no tiene brechas, el Estado es fuerte. Si la muralla tiene defectos, el Estado es débil. Por tanto, hay 5 puntos esenciales para la victoria. Ganará quien sepa cuándo pelear y cuándo no. Ganará quien sepa lidiar con fuerzas inferiores y superiores. Ganará cuyo ejército sea animado por el mismo espíritu en todos sus rangos. Absoluta obediencia al general superior. Ninguna desviación de pensamiento. Loyola escribió que incluso si Dios te da una plasta como general, no dudarás ni por un momento en obedecerle. Ganará quien, habiéndose preparado, espere a tomar al enemigo sin estarlo. Ganará quien tenga la capacidad militar y no tenga interferencia de los soberanos. Esa es una declaración impresionante. Disposiciones tácticas. Sun Tzu dijo, los buenos guerreros de antaño primero se ponían fuera del alcance de la derrota y luego esperaban una oportunidad de derrotar al enemigo. Protegernos de la derrota está en nuestras manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo es dada por el enemigo mismo. Debe hacer que el enemigo se descuide. Debes hacer que se relaje para así derrotarlo. Sus victorias no le traen reputación de ser sabio ni de ser valiente. ¡Qué declaración! Pues cuando un general importante consigue una victoria, todo el mundo se entera. Rommel fue famoso en Alemania. Montgomery fue famoso en Inglaterra. Generales que ganaron fueron famosos. Pero este general, sus victorias no le ganan reputación ni de sabio ni de valiente, pues nadie ni siquiera escucha su voz, solo se escucha el sonido del tambor. Uno no sabe quién toca el tambor, lo hace sigilosamente. Gana sus batallas al no cometer errores. Noten que esto fue escrito justo antes de 1798. Sun Tzu dijo, el control de una gran fuerza es el mismo principio que el control de unos pocos hombres. Solo
es cuestión de dividir sus números. Luchar con un gran ejército bajo tu mando no es diferente a luchar con un pequeño. Entonces no importa, todo es estrategia. Hay que poner carnadas. El combatiente astuto busca combinar energías y no requiere mucho de los individuos. Tiene que haber un equipo, tiene que haber un ejército, pero nadie puede saber que está ahí. Sun Tzu dijo, el que llegue primero al campo de batalla, noten esto, y espere al enemigo estará listo para la batalla. Entonces quieren ser los primeros en llegar, no quieren llegar de último. No quieren que los protestantes empiecen en Estados Unidos protestante. Quieren ser los primeros. Quieren llegar primero, quieren que piensen que otros empezaron cuando en realidad ellos lo empezaron. Oh, arde divino de la sutileza y el secreto. ¿Qué dijo Jesús acerca de los secretos? Nada he hecho en secreto. Nada. Nada. Oh, arte divino de la sutileza y el secreto. Sun Tzu dijo, en la guerra el general recibe sus órdenes del soberano. Que tus planes sean tan oscuros e impenetrables como la noche. Y cuando te muevas, cae como un rayo. Nadie debe saber lo que haces. Hay caminos que no deben seguirse, ejércitos que no deben ser atacados, ciudades que deben ser asediadas, posiciones que no deben ser peleadas. Escuchen con cuidado. Órdenes del soberano que no deben ser obedecidas. Entonces, ¿quién está al control, el soberano o el general? El general puede escuchar las órdenes del soberano si le conviene, pero se rehúsa a obedecer algunas órdenes y hace lo suyo. Bueno, eso solo puede ser un general muy especial de quien nadie sabe. Hay 5 defectos peligrosos que pueden afectar a un general. Temeridad, etcétera, etcétera. Cobardía. Eso no es tan serio. El ejército en marcha. Si los soldados son castigados antes de ser leales a ti, no se someterán a ti. Por tanto, los soldados deben ser tratados con humanidad al principio, pero mantenidos bajo control con disciplina de hierro. Fascinante. Terreno. Si la victoria es segura, entonces debes luchar, incluso si el gobernante lo prohíbe. Si la victoria no es segura, entonces no debes luchar, incluso si la voluntad del gobernante, si es la voluntad del gobernante. Entonces aquí tenemos un general que es totalmente diferente a cualquier general humano y político. Totalmente distinto. Es un general diferente. El general que avanza sin codiciar fama y se retira sin temer la desgracia, cuyo único pensamiento es proteger a su país y servir bien a su soberano, es la joya del reino. Puede parecer que ha sido derrotado, pero podría ser una pérdida estratégica. A medida que avancemos a las nuevas situaciones, a las 9 situaciones, las cosas se ponen más fascinantes. Dice, el trabajo de un general es guardar silencio asegurando el secreto, recto y justo, manteniendo así el orden. Debe ser capaz de mistificar a sus oficiales y hombres. Escuchen con atención. Debe ser capaz de mistificar a sus oficiales y hombres usando reportes y apariciones falsas, manteniéndolos así en total ignorancia. Eso es bien interesante. Entonces, entre estos rangos puede haber gente que no tiene ni idea de la estrategia máxima, excepto que cuando oyen el sonido del tambor, giran en unísono. Adentra a sus hombres en territorio hostil antes de mostrar su mano. Cuando se invade territorio hostil, el principio común es que penetrar profundamente trae unión, mientras que penetrar superficialmente trae dispersión. El éxito en la guerra consiste en acomodarnos cuidadosamente a los propósitos del enemigo, al permanecer persistentemente en los flancos enemigos. ¿Este general dejará en paz a sus enemigos? Nunca.
¿Aprovechará este general las ventajas? Cuando haya fuego en el interior del campamento enemigo, responde inmediatamente con un ataque desde afuera. Despiadado, despiadado. Esta me pareció particularmente interesante. El uso de espías. Hay muchas clases de espías. Hay espías locales, espías internos, espías convertidos, espías condenados, espías sobrevivientes. Miremos estas interesantes categorías. Cuando estos 5 tipos de espías trabajan juntos, nadie puede descubrir el sistema secreto. A esto se le llama manipulación divina de las cuerdas. ¿No sienten una vibra curiosa con esto? Es la facultad más preciosa del soberano. Tener espías locales significa emplear los servicios de los habitantes del distrito. Entonces, donde sea que vayas, hay espías locales. Donde sea que vayas, hay un espía local. Tener espías internos, haciendo uso de los oficiales del enemigo. Espías convertidos, capturar espías enemigos y usarlos para nuestros propósitos. Luego hay espías condenados, los cuales hacen ciertas cosas abiertamente para engañar, permitiendo que nuestros espías sepan de eso y los reporten al enemigo. ¿Pueden creerlo? ¿Que sacrificas a tu propia gente por la victoria? Entonces a uno de los tuyos se le da una posición o un trabajo que hacer que es diamétricamente opuesto a lo que el gobernador o la gente dice en esa área. Haces que tu propia gente lo exponga ante el gobierno y así ganas la apreciación del gobierno, incluso si significa la muerte de ese espía. Luego tenemos los espías sobrevivientes, que son finalmente los que llevan noticias del campamento enemigo. Por tanto, de todo el ejército no debiera tenerse una relación más íntima que con los espías. Ningún otro debiera ser recompensado más liberalmente. En ningún otro negocio debiera guardarse mayor secreto. Fascinante. Los espías enemigos que han venido a espiarnos deben ser encontrados, tentados con sobornos, aislados y alojados cómodamente. Así se convertirán en espías convertidos quienes estarán disponibles a nuestras órdenes. Así es como el general jesuita piensa y opera. No podemos entender sus maquinaciones y nunca podemos descifrar el ministerio si no tenemos las profecías como respaldo. Jamás podremos descifrar el misterio. Por eso hay tanta confusión. ¿Quién es el enemigo? Nadie sabe ni siquiera si hay un enemigo. Es a través de la información traída por el espía convertido que somos capaces de adquirir y emplear espías locales e internos. Es debido a esa información, nuevamente, que podemos hacer que el espía condenado lleve noticias falsas al enemigo. Finalmente, es por su información que el espía sobreviviente puede ser usado en los momentos designados. Entonces, los espías están en todas partes. Entonces, el nombre del juego es Engaño, Engaño, Engaño. Este libro fue publicado cuando el general Ricky estaba al mando. Entonces, él entendió. Probablemente él lo escribió en realidad. Ahora, la historia nos dice que este pobre general fue rechazado y su sociedad fue rechazada en el mundo católico. Eventualmente fue vetado por el Papa y puesto en prisión. Una prisión muy lujosa, una iglesia enorme al lado del Vaticano, con un túnel bajo tierra conectado al Vaticano hasta el día de hoy. Si la sociedad de Jesús pudiera conquistar, aunque se creyera muerta, ¿no podría su general superior hacer lo mismo? Cuando Lorenzo Ricky murió en su celda en el castillo de San Angelo, en noviembre 24 de 1775, ¿qué pasaría si su muerte no fuera más física que la supuesta disolución de su ejército? Se sabe de místicos menores que Ricky, quienes han secretamente comandado a los rosicrucianos, que han muerto y luego resucitado en el momento oportuno. Entonces aquí está el general de los jesuitas.
Lo ponen en la cárcel justo antes de 1798. La Biblia me dice que la bestia del mar parecía tener una herida de muerte. No decía que tenía una herida de muerte. La Biblia dice que una de las cabezas parecía tener una herida de muerte. ¿Qué si esa herida de muerte fuera una estrategia por el mayor general de ese tiempo? La mente brillante del general Ricky. Ahora vamos a Estados Unidos en este tiempo en particular, cuando el general estaba supuestamente encerrado para luego morir. Durante el otoño de 1775, el Congreso autorizó un comité conformado por Benjamin Franklin, Thomas Lynch. Ahora, por favor, noten el problema. La Iglesia Católica y los jesuitas no son bienvenidos en las naciones protestantes. Aquí tenemos una nueva nación surgiendo. Es una colonia de Inglaterra, donde los jesuitas están vetados. Y en esta nueva tierra inician una organización donde habría libertad de religión, la tierra libre. Por eso requiere una constitución en particular. Ahora, la libertad de religión también significa, naturalmente, que los jesuitas no pueden ser vetados bajo tal constitución. ¿Están conmigo? Es una constitución muy astuta. Pues si les das la libertad a todos, también a esta gente se le debe permitir operar. Entonces Benjamin Franklin, Thomas Lynch, Benjamin Harrison y George Washington, todos ellos, ya fueran ocultistas deístas o masones de alto grado, se reunieron y decidieron que iban a hacer guerra contra Inglaterra si era necesario y a declararse independientes y necesitaban tener una bandera, por lo que crearon el llamado Comité de la Bandera. Este comité viajó a Cambridge, Massachusetts. Allí, de acuerdo al único registro conocido de sus reuniones, dado en el libro de Robert Allen Campbell, Nuestra Bandera, el comité misteriosamente compartió su autoridad con un completo desconocido. Este desconocido era un transeúnte europeo anciano únicamente conocido como el profesor. Había llegado de lugares desconocidos al final de verano. ¿Será posible que fuera el prisionero del castillo San Angelo? Supuestamente cautivo en su prisión, teniendo acceso a su rey de Wu para tener conversaciones y luego escabullirse para supervisar la formación de una nueva tierra y el máximo derrocamiento del protestantismo verdadero y del protestantismo de ese tiempo en un movimiento brillante. Entonces nos dice amplio tiempo para administrar la elección del papado. Él estuvo ahí para relajarse, empacar un par de cosas, morir la muerte del filósofo y hacer un viaje de 3 meses al puerto de Boston. Desde su llegada, el profesor había ocupado una habitación de huéspedes en un lugar privado en Cambridge, cuya anfitriona, una de las discípulas más sinceras e inteligentes, lo recordaría de su diario, citado en el libro de Campbell, como un miembro de la familia callado y muy interesante. Entonces aquí se reúnen los dirigentes. Ahora, los puestos de gobierno ya habían sido establecidos. Vamos a ver cómo habían sido establecidos y por quién en un momento. En julio 3 de 1776. Ese es el día antes de la firma de la Constitución. Julio 4 es una fecha especial hasta este día, ¿no es cierto? John Adams tomó un bolígrafo y rápidamente escribió una carta a su esposa Abigail. Adams era un escritor de habilidad, concentración y confianza masórtica. Todo lo que alguna vez escribió no tuvo que ser corregido. Nunca se atascaba con las palabras. Nunca las editó. Luego dijo ayer, que sería el 2 de julio, el 2 de julio, se decidió la mayor cuestión que jamás haya sido debatida en Estados Unidos. Mayor aún tal vez que cualquiera que haya sido decidida entre los hombres.
fue aprobada una resolución sin que una sola colonia se opusiera, diciendo que estas colonias unidas tienen por derecho poder total para hacer guerra, concluir la paz, establecer el comercio y realizar todo demás acto y cosa que otros estados puedan legalmente hacer. El segundo día de julio de 1776 será hecho más memorable en la historia de Estados Unidos. Nadie celebra el 2 de julio, todos celebran el 4. Ahora, Manly Palmer Hall es un historiador masón muy prominente y sus libros son muy conocidos en la masonería. Él escribe una historia interesante, y cito: era un momento serio, y no pocos de los presentes temían que sus vidas fueran el pago por su audacia. En medio del debate sonó una fiera voz. Los debatientes se detuvieron y voltearon a mirar al desconocido. ¿Quién era este hombre que había aparecido súbitamente en medio de ellos y los había paralizado con su oratoria? Nunca lo habían visto antes. Ninguno sabía cuándo había entrado, pero su gran estatura y rostro pálido los llenó de asombro. Su voz resonaba con un santo celo. El desconocido los turbó hasta el alma. Sus últimas palabras retumbaron por el edificio. Dios ha querido que Estados Unidos sea libre. Un entusiasmado salvaje estalló al tiempo que el hombre se hundía exhausto en una silla. Nombre tras nombre fue puesto en la Declaración de Independencia. Pero ¿dónde estaba este hombre que había levantado por un momento el velo de los ojos de los reunidos y les había revelado, al menos en parte, el gran propósito por el cual la nación había sido concebida? Había desaparecido. No volvió a haber sido visto ni pudo ser establecida su identidad. ¿Quién era este extraño hombre? El que supervisó el comité de la bandera y a causa de quien escogieron la bandera de una compañía perteneciente a jesuitas como la nueva bandera de Estados Unidos. Lo que significa que se volvió parte de la compañía jesuita. Interesante. ¿Quién fue ese hombre que apareció? Ahora, el asiento del gobierno de Estados Unidos está en un área llamado Maryland. En español, Tierra de María. Maryland o Tierra de María es un nombre interesante. Por ejemplo, está basado en el calendario litúrgico de Roma. Podemos recordar que los fundadores originales de Maryland, muchos de los cuales eran católicos romanos, zarparon de Inglaterra bajo la dirección espiritual del sacerdote jesuita Andrew White en noviembre 22 de 1633. Entonces ya se había hecho mucha ¿qué? Esto es más de un siglo antes. Ya se había hecho la preparación y zarparon. Estaban preparando el terreno. Así que en noviembre 22 de 1633 llegó Andrew White. Noviembre 22 es el día de Santa Cecilia, una mártir romana del siglo III y patrona tradicional de los músicos. Y bueno, el espíritu de ella parece que los acompañó. Los viajeros llegaron a tierra al año siguiente, en marzo 25, el día de la Anunciación. Ese es el día en que el ángel Gabriel se apareció a María y le dijo que iba a concebir al Mesías. Plantando la semilla divina en una matriz humana. ¿Acaso los fundadores se imaginaron plantando la semilla de un nuevo orden social en una tierra extraña? Ahora, el día de la Anunciación, en 1634, el cura White consagró la colonia de Maryland a la Virgen María. El segundo día de julio de 1776 fue el día de la visitación. Ahora, cuando vemos el aprendizaje de Medici, es una práctica ocultista donde la numerología juega un enorme rol. La numerología se mete en todo lo que se hace. Todo está cronometrado. Nunca hacen nada
sin su calendario litúrgico. En el año 1776 fue celebrado en julio 2 o el 2 de julio. Fue cuando tomaron la decisión de volverse independientes. Y esto es de acuerdo a la nueva encíclica católica. Ahora, la tierra que ocupa el gobierno, toda ella pertenece a los jesuitas. Era tierra jesuita. Y ellos, haciendo comercio, la donaron al nuevo gobierno de Estados Unidos. La mansión en la que Andrew White habitaba, es decir, la mansión de Andrew White, era conocida como la Casa Blanca. White es blanco en inglés. Hoy día todos creen que se llama la Casa Blanca porque está pintada de blanco. No, no se llama así por estar pintada de blanco. Era la casa de Andrew White. Y ese nombre, Andrew White, es incluso parte importante de la Kabbalah. Pues en la Biblia el hermano de Pedro se llamaba ¿cómo? Se llamaba Andrés o Andrew en inglés, Andrés en español. Entonces Pedro estaba en Roma y Andrés o Andrew en la nueva colonia. Y la aguja apunta directamente en dirección a Roma. Y es fascinante cuando nos adentramos en esa historia, aunque no tengo tiempo para todos esos detalles. La base bíblica para el día de la visitación es el sermón en éxtasis de María a Isabel en Lucas 1, 46 a 55. Esta famosa eyaculación conocida como el Magnificat, la primera palabra de la traducción vulgata en latín que significa magnifica. Magnificat literalmente define la acción social promovida por el Sagrado Corazón en Filadelfia el 2 de julio de 1776. Entonces ahí tenemos la numerología. Ahora, las palabras que Gabriel habló son como siguen. En realidad es la canción de María, ¿no? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocijan en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, bienaventurada de todas las generaciones. Ahora, si uno lo piensa de una manera ocultista y retuerce esto, uno convertiría esta canción en la que aquellos que veneran a María. Sigue diciendo porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación hasta los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. En este contexto, ¿quiénes serían los enviados vacíos? Los protestantes. ¿No sería una estrategia brillante mandarlos vacíos, creyendo que tienen el control cuando en realidad no controlan absolutamente nada? Porque uno ya estaba en el campo antes que ellos llegaran. Uno se apodera del campo y por engaño uno los lleva a creer que no había ningún peligro. Pues la orden jesuita había sido vetada y no existía. Interesante. Sigue diciendo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Entonces aquellos que gobiernan, los reyes de Inglaterra y el mundo protestante fueron derrotados sin quisiera saber que habían sido derrotados. Ahora, si miramos algo de numerología, se pone un poco más interesante. El año de la independencia tiene el diseño cabalístico, perfecto de 6 y 7. Estar en 6 y 7 es una expresión ocultista. Hoy día la usan para decir que no sabemos en dónde estamos parados. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir. Eso es lo que el enemigo quiere destilar. Uno no sabe qué pasa, uno no sabe qué quiere hacer. Si lo miramos
Esta es la numerología que se pone en la base del dólar. Es el año 1776, escrito en numerales romanos. Si lo miramos, MDC en numerología es 1600. Entonces hay 1, 6, 0 y 0. Solo contamos el 1 y el 6, lo cual da 7, pero también puede ser el 6. CLX 160, 1 más 6 nuevamente da 7, pero también es 6. Y luego 16, el 16, 1 más 6 nuevamente da 7. Pero no solo es eso, los números también tienen una numerología distinta. Él vería una encapsulación del mismo origen de la sociedad de Jesús, pues MDC oficialmente significa también Milice du Christ, el cual es el nombre oficial de los jesuitas y de los caballeros de Malta. Es la milicia cristiana, el ejército de Roma. Entonces, esa es la designación oficial. Esa es la primera parte. La clasificación oficial de los caballeros templar y de la Sociedad de Jesús. Luego MDC también produce Medici, el apellido familiar de Leo X. ¿Quién era papa el cual era papa cuando hubo la confrontación con Lutero? Fascinante. CLX especifica la era de Ignacio, la cual ha sido llamada por historiadores el siglo de Leo X. Ahí tenemos. Y luego los últimos 3 números son el siglo de Leo el décimo, el siglo XVI. Entonces ahí está todo. Los que realmente controlan y gobiernan los Estados Unidos. Bien. Quigley nos dijo en la charla pasada que hay un pequeño grupo de élites que gobiernan el mundo y yo soy parte de ese grupo. ¿No dijo eso? Todos los países estaban expulsando a los jesuitas y mandándolos a todas partes. Para 1775 la supresión fue completa y Ricky estaba supuestamente en la cárcel. En agosto 17, esto es lo que nos dicen los libros de historia, en agosto 17 Ricky, el desafortunado general, fue enviado a prisión al castillo San Angelo, que tenía un túnel bajo tierra para poder tener sus reuniones con el Papa. Él languideció por 2 años sin poder siquiera celebrar la misa o recibir visitantes. O al menos eso es lo que dice la historia. Eventualmente murió el 24 de noviembre de 1775, después de 15 años como general. Bien fascinante. Él testificó hasta el fin que la sociedad era inocente. Por orden del Papa Pío VI, noten, por orden del Papa Pío VI, su solemne funeral fue hecho en la iglesia de San Giovanni de Fiorentini. Su cuerpo fue llevado al Gesù, escrito con una G, de acuerdo al latín, unos cientos de metros aparte y fue puesto a descansar en la cripta con los generales que le predecieron. Sin embargo, el encarcelamiento, la muerte y la carta de supresión de Ricky no causaron el fin deseado para la sociedad. La carta solo era válida en los países donde había sido oficialmente promulgada. Entonces ellos no murieron completamente, habían naciones en las que permanecían, pero este general estaba supuestamente muerto y el que lo mandó a enterrar no fue otro más que Pío VI. Ahora, si miramos a Pío VI, ¿qué pasó con él? Él fue el papa que fue capturado por el general de Napoleón y el papado murió y el Vaticano perdió su club político. Esta es una estrategia brillante. ¿Quién puede luchar contra un enemigo muerto? Ya no existe. Parecía tener una herida mortal. Una estrategia bien planeada en las élites para quitar al enemigo haciéndolo invisible y luego detrás del telón, cuando el otro menos lo espera, ese enemigo está ya esperando en el campo y ha tomado el control de lo que ellos creen es el punto fuerte, maestro. Es definitivamente una estrategia brillante.
Frederick de Prusia reconoció el valor de los jesuitas, de modo que se quedaron ahí. Catherine de Rusia prohibió la promulgación, entonces los jesuitas se quedaron allá. Y los generales fueron elegidos en Rusia para continuar la operación visible. Aunque ya no se les permitía ser llamados generales en sí, aquí están los varios sucesores, tenían nombres rusos y nombres occidentales. Los padres convocaron la segunda congregación de la Rusia Blanca, donde eligieron un nuevo miembro. Eventualmente eligieron como general vicario, quien mantuvo el puesto hasta su muerte en noviembre, el 10 de noviembre. Eventualmente, en un comunicado papal con fecha de 1801, se permitió que el general superior ya no fuera designado como general vicario, sino como el título de general como antes de la supresión. Así que en 1801, el general nuevamente fue llamado general. Solo general. Por un periodo breve estuvo bajo tierra y estableció una base de poder. Y la Biblia dice, al tiempo que veía la primera bestia desaparecer con la herida mortal, miré y ve una segunda bestia. ¿La segunda bestia haría la voluntad de la primera bestia? ¿Sí o no? Ahora, si uno cumple la voluntad de la primera bestia, ¿bajo la autoridad de quién está? Debe estar bajo la autoridad de la primera bestia, sin que nadie lo sepa. Porque ¿cómo puede uno gobernar algo estando muerto? No es posible. Entonces aquí tenemos una estrategia. Y esta ha sido la estrategia de los generales de la orden jesuita hasta el día de hoy. ¿Quién es el enemigo? ¿Y cómo debe ser destruido ese enemigo? Eso será la parte de la siguiente charla. Oremos. Padre Celestial, qué estrategia tan brillante. Los protestantes están ahí sentados cómodamente. Y si uno lee los libros de historia, dicen que el poder papal ha dejado de existir. ¿Quién podría esperar algo de este poder? Pero en realidad son estrategas brillantes que se hicieron pasar por muertos. Parecían tener una herida mortal. Y cuán presumidos se han vuelto los protestantes. Ayúdanos a ser centinelas en los muros de Sión. Amén.